El derecho en la evolución histórica de Roma. Eh, el desarrollo del derecho en Roma tuvo cuatro fases principales, desde un primer derecho ritualista a uno civil, eh, que fundamenta el actual. Bueno, su primera fase se instaura en el derecho ritualista, heredando de la tradición etrusca y fundamentado en una religión adivinatoria, que obligaba a los hombres a asumir ciertos compromisos con el panteón religioso romano. Los representantes eh, de este tipo de judicatura eran sacerdotes, los augures, que componían la especie de colegiado responsable de realizar estas prácticas ritualistas y poder establecer eh, la ley y el orden en los conflictos civiles que se producían entre la población. Algunos ejemplos de estos conflictos eh, que se solucionaban en aquellos rituales legales eran la compra-venta de propiedades de esclavos. Eh, bueno, animales o incluso bienes de todo tipo. Para dar comienzo a este tipo de audiencias se utilizaba una ceremonia solemne eh, a la cual que llamaban mancia, mancipatio o la in iure successio. Iure successio. Sesión ante el magistrado en el desarrollo de las sesiones. Los augures eran encargados de dar validez a negocios, solucionar querellas entre ciudadanos e imponer penas siempre bajo amparo de la ley divina. Bueno, la segunda fase era la aplicación del derecho ritualista. Empezó a decaer a mediados del siglo V antes de Cristo, iniciándose una segunda fase, ya que en el periodo republicano la República de Roma había sustituido a la monarquía en el 510 antes de Cristo. Este cambio en la aplicación del derecho romano se cimentó en una serie de visitas de embajadores romanos a Grecia, especialmente en la Atenas democrática. Existía un nuevo modelo judicial basado en la redacción de las 12 tablas que formulaba por escrito y hacía público las normas jurídicas que debían regular la vida de los ciudadanos romanos. A su vez, esta forma de legislar estaba influenciada en las leyes de Solón, impresas en Axonis y visibles a cualquier ciudadano ateniense. Esta evolución de derecho romano contó con varios cambios. La constitución eh, de una comisión de 10 ciudadanos con capacidades especiales para legislar, bueno, dejando en segundo plano a los augures en la elaboración de los textos jurídicos y los usos y costumbres anteriores. Pese a esta interrupción de las 12 tablas, no desvinculó totalmente el derecho de la adivinación y la religión. Eh, la religión de hechos. Bueno, los principales representantes jurídicos ahora de la población en base a una judicatura que tomó como razonamiento jurídico verdaderos, bueno, razonamiento jurídico verdaderos, los certa verba, es decir, las palabras rituales o letras sagradas que no admitían interpretaciones. Esto convirtió al incipiente derecho republicano romano en ius strictum, el derecho al pie de la letra. Bueno, pasando a la tercera fase, eh, evoluciona. En la evolución del derecho romano se produjo por la propia aplicación de los dominios de Roma en época republicana, lo que produjo cambios en el campo del derecho y la jurisprudencia, ya que en el siglo II antes de Cristo, con la creación de provincias dominadas por el, por el incipiente imperio romano, se crearon algo así como jueces para estos territorios, eh,
praetor peregrinus, que tenía la capacidad de administrar la justicia de forma más flexible de lo que lo hacían en la propia Roma. Esta nueva forma de derecho contó diversas modificaciones, siendo la más importante la aplicación de la lex aebutia para el praetor urbanus, un representante jurídico en los contextos civiles. Esta ley también podía ser utilizada por los propios ciudadanos para interponer querellas, solicitar justicia, pero lo más importante de esta modificación fue el avance en la separación entre derecho romano ritualista y uno más civil, donde el praetor se encargaba de la instrucción de los casos, escuchar a ambas partes y elaborar un informe con elaborar un informe con la información necesaria para que un magistrado decidiera si absolver o condenar. A esta nueva práctica jurídica se la conocía como ius honorarium, ya que la autoridad de decidir sobre una sentencia procedía a un representante político y no religioso de Roma, un praetor o un magistrado miembro de la nobilitas y del onos, magistratura, al que el gobierno central de Roma le otorgaba aún el calificativo de pontífice. Este magistrado solía ser el principio el propio gobernador de la provincia, eh, ya que trabajaba en los casos con la ayuda de los otros praetores, aunque esto no significaba todavía que hubiera conformado un cuerpo oficial de jueces. Los magistrados encargados de juzgar tenían una formación adecuada para el caso. Eh, y la cuarta fase, la consolida, consolidación de los grecolatino debido a la invasión de Grecia por parte de Roma en el siglo II a.C., provocó eh, una última renovación importante. En el mundo del derecho, en el año 1056 a.C., una embajada de filósofos griegos estoicos en escépticos, la dos tendencia mayoritaria en la Grecia de entonces, aportaron una verdadera ciencia laica del derecho basada en lógica y la inducción filosófica, que podía ser aplicada en la realidad cotidiana de los romanos. En base a esta influencia, mmm, eh, Roma acabó creando el concepto de justicia cívico, al que llamó aequitas, y basado en las teorías sobre justicia de los filósofos aplicadas al derecho, es decir, la filosofía moral va a fundamentar las leyes jurídicas eh, que se liberan en la ley del pie del trabajo, digo, de la letra bajo el amparo divino. Roma abandonó así su libro sagrado para crear un cuerpo de leyes que permitía la interpretación de los derechos, digo, de los hechos, bajo la luz de la razón. A raíz de esto se creó el concepto bona fides, intención honesta, que permitía al magistrado salirse de la ley a pie de la letra para analizar los casos con otra visión más flexible y con ello trazar el camino para un derecho moderno que ha fundamentado el actual derecho occidental.